Buenos días, soy Marcos García Ortega, del despacho de Marcos García Montes, y en este caso vamos a analizar, desde el punto de vista jurídico, una de las mejores películas de la historia del cine, y a mi juicio quizá la mejor desde el punto de vista jurídico, 12 hombres sin piedad, dirigida en el año 1957 por el maravilloso director Sidney Lumet. Sidney Lumet, en este caso, era un director que venía del medio del televisivo, había hecho muchas obras para televisión. Este fue su debut en el cine, hay que decir, ¿no? Uno de los mejores directores de todos los tiempos. Veredicto final, la siguiente película que hizo jurídica con Paul Newman, maravillosa, de los años 80, excepcional, en el género de thriller, Sérpico, con un extraordinario Al Pacino, Network, una fantástica película criticando a los medios televisivos, o incluso llegó a realizar una superproducción tan extraordinaria como la adaptación de Agatha Christie de Asesinato en el Orient Express, otra magnífica película con un extraordinario Albert Finney haciendo de Hercule Poirot, e incluso ya en la última parte de su carrera hizo otro magnífico policial en el año 90 llamado Distrito 34, Corrupción Total, con un magnífico Nick Nolte y un excepcional Timothy Hutton en uno de sus primeros papeles, ¿no? Entonces, ¿qué decir de Sidney Lumet, ¿no? Uno de los más grandes directores de todos los tiempos, ¿no? Y la película, pues como bien sabrán, estaba protagonizada por un excelso Henry Fonda, tenía un reparto coral magnífico. Lee Jacob, E.G. Marshall, Martin Balsam, era un reparto prácticamente los mejores actores que había en ese momento, ¿no? En los años 50. Y de hecho tuvo una adaptación en España magnífica, con José María Rodero, Sancho Gracia, Jesús Puente, José Bódalo, que es, en mi opinión, es igual de brillante que la original, hecha para televisión, basada en la obra de teatro, que era, en mi opinión, era igual de extraordinaria que la original de Sidney Lumet. Así que hay que reivindicar también la versión española, que fue, ya digo, prodigiosa. En este caso, la historia entiendo que ya la conocerán. Es pues la deliberación de unos miembros del jurado sobre el caso que han presenciado esos días previos de un adolescente que se le acusa de haber matado a su padre, ¿no? Y bueno, empieza la película. No es la típica película de juicios, ¿no? Que se ve todo el proceso y el acto del juicio oral. En este caso lo que se ve directamente es el momento final del juicio. Empieza la película con las instrucciones del juez que le da a los miembros del jurado de cómo deben deliberar, ¿no? Les indica pues el objeto del veredicto, cómo deben deliberar, que tienen que elegir a un representante dentro del jurado, y cómo tienen que hacer la votación y cómo tienen que motivar, ¿no? el veredicto del jurado. Y bueno, ya analizando desde el punto de vista jurídico, la película ya saben que se centra toda la hora y pico que dura, pues en la sala en la cual están deliberando todos los miembros del jurado. Pero Sidney Lumet, como magnífico director que era, utiliza todas las técnicas para poder hacer que la película sea más entretenida. Y me explico. La realización de la película es prodigiosa. ¿Por qué? Porque en una sala, como entenderán, hacer una película de hora y pico en una sola sala, hablando unos señores durante todo ese tiempo, puede hacer que la película sea un poco aburrida, ¿no? Y más ahora, a lo mejor para la gente joven, pues aquí no hay explosiones, ni CGI, ni 20.000 cosas así, entonces a lo mejor podría ser aburrida, pero hay que ver que en ese momento la película lo que hace es hacer una serie de travelings de cámara, zooms, fundidos, es que utiliza todo tipo de técnicas en ese momento para hacer que la película sea más amena. Y eso ya es prodigioso. Hacer que unas personas estén hablando durante hora y pico en una sala sin cambio de escenario y nada parecido, y que la película sea fascinante, eso lo consiguen pocas personas. Yo solamente lo he visto también con la maravillosa película jurídica, que también comentaré, Vencedores o Vencidos, de Otto Preminger. Pero no lo he visto, que también utilizaba esta misma técnica, ¿no? De diferentes travelings, zooms, una serie de técnicas cinematográficas para que la película tuviera mucha vidilla, ¿no? O sea que desde el punto de vista cinematográfico la película es una obra maestra, pero desde el punto de vista jurídico también lo es, y le voy a decir por qué. Y aquí ya entro en el análisis únicamente jurídico, el cinematográfico ya lo elimino. En este caso, lo más importante es que la película enseña muy bien la labor del jurado. ¿Cuál es la labor del jurado y cómo tiene que funcionar un jurado? Como saben, y esto digo spoilers, pero bueno, creo que todo el mundo ha visto la película, pero si no, aviso, aquí ya voy a destripar el argumento de la película. La película empieza la deliberación
todos creen que con las pruebas que ha habido contra este muchacho son todas fundamentales o de cargo y que tienen que condenarle porque creen que ha matado a su padre. Entonces todos los miembros del jurado votan que es culpable, menos Henry Fonda, que dice no culpable desde el principio. Y introduce el concepto fundamental, que es el de duda razonable. Y Henry Fonda dice que no pueden condenar a este muchacho solamente porque todos lo crean así y para quitarse de medio el juicio. Y esto es lo más importante desde el punto de vista jurídico. Como sabemos, el Tribunal del Jurado surge para dar la ocasión al pueblo, literalmente, al ciudadano de a pie, de poder ejercer la labor de encaminada a los jueces, ¿no? De poder juzgar y sentenciar, ¿no? En este caso, pues basándose utilizando la ley, poder condenar a un sujeto. Es decir, es pues un poco repartir la justicia, para entendernos, ¿no? Y, evidentemente, pues los ciudadanos no tienen que saber derecho, eso no hay ningún tipo de problema, y lo único que se le pide al ciudadano es que, conforme a la prueba practicada en el juicio, presten atención al juicio, evidentemente, y conforme a esa prueba haya una condena. Por eso tienen que tener los elementos de convicción, es decir, pues pueden incluso disponer, además se ve en la película, pueden disponer incluso del arma homicida y de todos los elementos, los objetos que hayan servido en el acto del juicio para poder tomar conciencia, ¿no? Y además tienen que poder disponer de todas las piezas del juicio, también para poder examinarse todos los testimonios y conforme a lo que han visto en el juicio, ver si un sujeto es culpable o no culpable. Aquí no hablamos de inocente. La inocencia, la presunción de inocencia la da Dios y todo el mundo es inocente por el simple hecho de haber nacido. Como dijimos, la presunción de inocencia es un derecho fundamental, solamente lo puede eliminar una sentencia condenatoria firme en la cual existe una prueba de cargo que es la única capaz de enervar ese principio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí los miembros del jurado lo hacen muy mal, porque desde el principio le quieren condenar. Y no le condenan conforme a la prueba practicada en el juicio, porque, si se fijan, el personaje de Lee Jacob, fundamentalmente, quiere condenar al muchacho desde el principio porque su hijo no se hablaba con él y tenía problemas con su hijo y parece que ahora tenía manía a la juventud, ¿no? Era como que la juventud no respeta a los mayores, ¿no? Y era un poco esa la idea, con lo cual tenía otro prejuicio, claramente. Y luego, otro de los señores que hay como jurado deliberando, dice que la gente de los barrios más humildes o pobres, el cual es el caso, porque el muchacho al que están juzgando era de un barrio pobre o humilde, pues igual, que son todos delincuentes, son gentuza, hay gente solamente de otra raza y que por ese motivo ya son todos potenciales delincuentes y pueden ser potenciales asesinos, ¿no? Es un argumento que no es jurídico, porque como digo, no está velando por la presunción de inocencia, no entiende lo mismo del jurado que la presunción de inocencia es sagrada y que solo puede desaparecer conforme a las pruebas del juicio, pero también a la convicción que una de esas pruebas o varias les lleven a que este sujeto pues ha cometido el delito, pero con pruebas claras, ¿no? Es decir, con una argumentación clara. Es decir, tener una prueba de cargo no puede ser porque un señor introduzca sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas en la cuestión. Eso no puede ser, ¿de acuerdo? El ciudadano tiene que ir limpio para entendernos al acto del juicio oral. Y bueno, pues Henry Fonda lo que hace es constantemente decir que es votar como no culpable para que ellos lo vayan viendo y para que examinen de nuevo las pruebas. Porque si se fijan al principio es que ni examinan las pruebas. Es como, no, está claro, vamos a condenarle. No, está claro, este es un delincuente, es un sinvergüenza, mató a su padre. El argumento de que estuvo en el cine no tiene ningún sentido porque no se acordaba ni de la película que vio. Y finalmente, pues sí, la señora que declaró en el juicio que dijo que vio al muchacho, sí, tenía toda la razón, le vio claramente. ¿Qué ocurre? Si recuerdan la película, una de las pruebas de cargo supuestas era que el muchacho declaró que había estado en el cine, pero no se acordaba de qué película había visto, de la programación, ¿verdad? Y esto es el argumento que utilizaba, por ejemplo, el maravilloso actor E.G. Marshall, que por cierto apareció como presidente de Estados Unidos en Superman 2, magnífica secuela, por cierto, de cine superhéroes, ¿no? Pues E.G. Marshall decía que, claro, que no se acordaba de eso, y cómo puede ser, eso no tiene ningún sentido. ¿Y qué le dicen Henry Fonda y poco a poco el resto de jurados que van entendiendo que el muchacho puede ser no culpable? Porque Henry Fonda abre una veda. Lo que hace es que el resto de miembros del jurado se empiezan a plantear estas cuestiones jurídicas que les acabo de relatar y dicen, hombre, pues es verdad, habrá que estudiar bien la prueba. A lo mejor este muchacho no ha cometido el delito. Y entonces empiezan a votar más gente como no culpable.
¿verdad? Y en este caso le dicen, oiga, ahí Marcelo, ¿usted se acuerda de lo que ha comido hace un par de días? ¿O lo que ha comido hace 2 meses? Porque este muchacho el delito se cometió hace tiempo. Pues no se acuerda, ¿verdad? Y eso ya es una prueba de cargo, ¿no? Pues no, no puede ser. Y luego el elemento más clarificador, ¿verdad? Que es el testimonio de una señora que dijo que de noche había visto claramente, además a muchísima distancia, cómo se había cometido el delito, ¿no? Y claro, dicen un dato que en su momento en la película fue polémico porque pareció un poco absurdo, pero no lo es. Es que esta señora al juicio fue sin gafas, pero tenía la marca aquí de haber llevado gafas, ¿verdad? Y dicen de repente, oiga, esta señora de noche sin gafas, en la oscuridad, pudo ver el del... No, su testimonio no es válido, ¿verdad? Al igual que otro, que no quiero olvidarme, que es otro de los vecinos, ¿no? Que dijo que escuchó cómo cayó el cuerpo y el ruido que se hizo con la puerta al andar, lo cual supuestamente acreditaba que el muchacho apuñaló al padre y se marchó enseguida. Y si recuerdan, ahí da lugar a la escena mítica de la película que van contando los pasos, ¿no? Con Henry Fonda va contando los pasos de que hay desde la puerta hasta, o sea, de donde están, desde la mesa donde están deliberando hasta la puerta, ¿no? Y se da cuenta que tampoco valió, con lo cual los testigos no pudieron servir como prueba de cargo porque había incongruencias en su testimonio, con lo cual no puede servir como prueba de cargo, y además tampoco podían utilizarse los prejuicios morales o éticos que tuvieran, porque un sujeto, por mucho que venga de un barrio pobre o de alta alcurnia, o sea de una raza o de otra o de sexo distinto, nos da igual, aquí se tiene que valorar la prueba. Entonces, pues creo que como película que ejemplifica lo que es pues la legislación del jurado, de que los ciudadanos administren justicia y que sea un poco repartir lo que es el ámbito estrictamente circunscrito al juez para los ciudadanos, que es una cosa que yo creo que es muy sana, pues creo que es magistral, pero también, sobre todo, cómo tienen que deliberar y cómo tienen que tomarse en serio su labor, los miembros del jurado. Porque, claro, si al final usted administra justicia, esto no es como irse a tomar un café y hablar de fútbol, ¿de acuerdo? Esto tiene usted que hacer de juez. Y si usted hace de juez, la sentencia no puede ser injusta. La sentencia no puede ser injusta. Entonces, usted tiene que coger los criterios que usted haya visto en el acto del juicio, porque, como bien sabemos, luego, pues el veredicto del jurado luego tiene que ser pues cubierto de forma legal por el juez de la sentencia. El juez luego pues aplica la pena correspondiente, ¿no? Es decir, que al ciudadano no se le exige que al motivar el veredicto del jurado sea todo con tecnicismos legales. Eso no, porque no tienen por qué saber derecho, no son gente que no sabe derecho. Pero sí que por lo menos que lo hagan conforme a una prueba, a una base legal mínima. Es decir, que no tienen que tomar en serio su trabajo, no pueden coger y no deliberar y decir, mira, me quito el asunto rápidamente porque ese tío me ha parecido que era culpable. No voy a valorar la prueba, o la prueba que coja, la he visto por encima, no la he analizado y ya creo que ya con eso me vale. Esto no es quitarse un problema de en medio. Es decir, si uno es un miembro del jurado, se tiene que tomar en serio su labor. Y lo que no puede hacer es quitárselo o verlo con un mero compromiso y cuanto antes, pues me voy. Recuerden también del personaje que está lesionado cuando quiere ir a un partido de béisbol y por ese motivo también quiere o vota que es culpable desde el principio para irse a ver el dichoso partido. Así que bueno, creo que como película que ejemplifica lo que es el jurado como institución sagrada y también cómo se tiene que votar y cómo tienen los miembros del jurado que hacer su labor sagrada, creo que es fundamental. Entonces, si no han visto 12 hombres sin piedad, creo que están ya perdiendo el tiempo sin hacerlo, y desde el punto de vista jurídico creo que es una de las mejores películas de la historia del cine. Así que bueno, si les ha gustado la crítica, les invito a seguir viendo mis críticas jurídicas, que iremos también subiendo a la web del despacho Marco García Montes. Les pido que se suscriban a mi canal, que le den al like si les ha gustado la crítica, y bueno, hasta la siguiente. Muchas gracias.